Muy buenas noches. Mi nombre es Daisy Agrada Sumarriba y quiero en esta oportunidad compartir con ustedes un poquito de mi experiencia como maestra de escuela dominical. Con la bendición de Dios estoy sirviendo en la Misión Bíblica Bautista Dulos, en este ministerio con niños, escuela dominical y clubes bíblicos. Bueno, quiero compartir con ustedes estos puntos importantes que como maestros debemos considerar al momento de nuestro servicio con los niños, ¿no? La importancia de la escuela dominical, la importancia de la preparación de un maestro, el perfil que debe tener un maestro, conociendo las características a nuestros niños, conociendo a esos niños con los cuales vamos a trabajar y servir a nuestro Señor, y asimismo algún punto importante también, la evangelización del niño, ¿no? De los niños. La escuela dominical, ¿no? Las iglesias cuentan con un departamento de escuela dominical, o otros lo denominan como Ministerio de Educación Cristiana, en fin, tiene el mismo objetivo, ¿no? El objetivo general que podemos encontrar es el mandato que Dios nos dio en Mateo 28, 19 al 20, que es una tarea que nos ha mandado a todos, ¿no? Entonces, si la escuela dominical es una muy buena plataforma para poder cumplir con esto. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos objetivos específicos? El predicar el Evangelio de Jesucristo, enseñar los principios y valores de la palabra de Dios y discipular a estos nuevos creyentes. Entonces, la importancia de la escuela dominical y el propósito radica en que es el corazón de la iglesia. Muchas iglesias y algunas que conozco se han formado o han tenido sus inicios con trabajo con niños, o se han formado a raíz de una campaña bíblica, de una chocolatada, de un programa con niños, que generó tal vez reuniones con los niños como clubes, y poco a poco pues una escuela dominical, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces es el corazón de la iglesia el trabajo con los niños, ¿no? Porque es una gran oportunidad de evangelismo también, dado que los niños también son pecadores y necesitan de Cristo. Por lo tanto, es una gran oportunidad de poder evangelizarlos, ¿no? Porque también es el centro para la preparación de obreros. Muchos siervos del Señor, misioneros, se han formado o han encontrado tal vez eh, indicios de su llamado al ministerio, ¿no? En la escuela dominical, en la interacción que hayan tenido con otros niños, en las lecciones que hayan podido escuchar, y muchos de ellos, ¿cuántos de nosotros no hemos soñado con ser misioneros al oír una historia de misioneros o al estudiar a los misioneros en la Biblia, ¿no? Entonces, para eso la iglesia debe proveer experiencias que nutran a los niños y muestren a Cristo. En cuanto a la organización de la escuela dominical, lo básico es lo que debería tener, ¿no? Está a cargo del pastor, es el responsable de todos los ministerios en la iglesia. Debe haber un director o superintendente o coordinador, como lo puedan denominar según la iglesia. Un secretario, una secretaria que nos ayude a organizar los datos de los niños, eh, de los maestros, a programar las actividades que se vayan a hacer, agendar las actividades que vayamos a tener durante el año con nuestros niños, un tesorero, porque ya en algunos ministerios, en las escuelas dominicales se recoge ofrendas de los niños, por lo tanto también se debería tener, ¿no? En algunos casos los mismos maestras hacen esta labor, pero si hay hermanos dispuestos a servir y podríamos tener un responsable que se haga cargo de manejar esto, es lo ideal, ¿no? Un responsable de almacén que nos ayude a poder tener organizados los materiales, inventariado, de pronto algún maestro solicita algún material, algún, algo que requiera, y de repente uno no podemos, siendo maestros, dejar a los niños solos mientras voy a buscar mi material. Y si es que hubiera un responsable, pues con tiempo se solicita, ¿no? Y el responsable obviamente sabe qué materiales hay, qué materiales hace falta,
por lo tanto se va haciendo mejor el trabajo que se pueda tener dentro de la escuela dominical, ¿no? El cuerpo de docentes o maestros, auxiliares o apoyos que se pueda tener. Y el cuerpo estudiantil, dividido pues por las clases según las edades, ¿no? La importancia ahora de la preparación de un maestro, bíblica del maestro, ¿no? Con la bendición de Dios también secularmente tengo, soy docente, soy profesora de primaria y como cualquier otra profesión, otra carrera en la que nos podemos desenvolver, previo a esto hubo una preparación, hubo un tiempo de entrenamiento, ¿no? De sacrificio, un tiempo de actualización, ¿no? Para poder tener un buen trabajo, un buen puesto de trabajo. Hablando en la iglesia de escuela dominical, un maestro no necesariamente tiene que ser de profesión docente. Si el Señor nos ha llamado a servirle, nuestra responsabilidad es prepararnos, ¿no? Si secularmente se nos exige para cualquier trabajo, tener actualización, estar bien preparado para cumplir con una tarea que se nos encomiende, para el trabajo con niños debería ser de igual importancia, ¿no? El estar preparado. Por lo tanto, vamos a observar esta imagen y reflexionar acerca de esto, ¿no? Sobre el plano, ¿qué podríamos decir sobre el plano? O sobre el ingeniero, los ingenieros, el albañil o el mismo puente, ¿quién es el responsable, no? Reflexionando sobre esto y pensando en nuestra labor, en nuestra tarea como maestros dentro de la iglesia, ¿cuáles son esas amenazas y consecuencias si un maestro no está equipado bíblicamente? Podemos caer tal vez en enseñar herejías si no conocemos bien la palabra de Dios, ¿no? Demasiado desequilibrio emocional por falta de convicciones. Y si no tenemos convicciones firmes, porque no conocemos la palabra de Dios, por lo tanto, pues no estamos preparados, ¿no? Y de repente estamos mal nutridos espiritualmente. Por lo tanto, que por consiguiente nos va a llevar a enseñar falsas doctrinas, tal vez. Por eso es importante que el maestro de escuela dominical esté preparado, ¿no? Entonces es sumamente importante la preparación del maestro, porque el maestro instruye, edifica, influencia, anima, corrige con la instrucción y guía de la palabra de Dios. Esa instrucción tiene la finalidad de cambiar vidas, por lo tanto se educa para la eternidad, sin dejar de lado las dimensiones, ¿no? Terrenales en las que los niños viven, ¿no? En lo político, cultural o los contextos de los que vengan los niños, ¿no? Todos vienen eh, del mismo del mismo contexto, ¿no? Muchos niños vienen de diferentes contextos, diferentes realidades. Entonces, la importancia de una enseñanza informada. La Biblia nutre y transforma la vida, pero es necesario, maestros, que estemos preparados con la palabra de Dios. En la mente de los niños debe entrar nueva información. Ellos están rodeados de mucha información y más ahora que están llevando sus clases a nivel virtual, los niños están teniendo mucho más acceso a lo que es el internet, ¿no? Entonces, están ellos absorbiendo, recepcionando todo tipo de información. Por lo tanto, eh, esa información que debería llenar la mente de ellos debería provenir de la palabra de Dios. Y un maestro que tiene también buena preparación en la palabra de Dios puede pues darle ese conocimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que el niño esté preparado y equipado con la palabra de Dios para que pueda encarar esos diversos desafíos que la vida les va a proponer durante su niñez. Y no solo su niñez, sino su adolescencia, su juventud. Porque hay niños que escuchan la palabra de Dios desde niños, desde pequeños. De repente puede ser que cuando crezcan de adolescentes o jóvenes se aparten del Señor. Pero si está en su corazón la palabra del Señor, el Señor va a obrar en ellos, ¿no? Y muchos testimonios de hermanos, de jóvenes que se han apartado de los caminos del Señor, tal vez en su juventud, pero ¿qué es lo que cuentan en sus testimonios? Que ellos recordaban lo que habían aprendido de niños. Pues es importante que no debemos minimizar el trabajo con niños. El perfil del maestro cristiano, ¿no? Un maestro es la persona que tiene la capacidad
de comunicar, orientar o guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero un maestro cristiano es la persona que coopera con el Espíritu Santo en la formación psicosocial y espiritual de los niños, guiándolos a descubrir la verdad. No es que haga la tarea del Espíritu Santo, pero colaboramos porque somos instrumentos del Señor para llegar a la vida de los niños. Un maestro también tiene principios que cumplir, ¿no? Uno de ellos es la autoridad. Esta es una vida, proviene de un testimonio, de un buen testimonio. Nuestro testimonio tiene que hablar, ¿no? La autoridad para enseñar la palabra de Dios va a provenir de nuestro testimonio. Debemos ser competentes. Dice que tiene que tener preparación para todo aquello que tenga que ver con la enseñanza-aprendizaje. Como decía al inicio, no necesariamente un maestro de escuela dominical tiene que tener profesión de docente. Si el Señor te ha llamado a servir, tu responsabilidad es prepararte para llevar a cabo este servicio, esta responsabilidad, ¿no? Imparcialidad, ¿no? Actuar bajo un criterio objetivo, creatividad. El Señor nos ha dado dones y talentos con los cuales podemos servir a nuestro Señor y hacer uso de todo aquello para poder servirle con excelencia, ¿no? Responsabilidad, objetividad, el amor al prójimo y la regla de oro, ¿no? Como lo digo siempre, tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. Debemos pensar en estos niños, cómo nos hubiera gustado que nos enseñaran a nosotros, evitar aquellas cosas que no nos hubieran gustado y esforzarnos por hacer aquello que a ti te hubiese gustado que te enseñen de la forma en cómo te hubiera gustado que te enseñen, ¿no? Entonces es importante que no perdamos esos principios que debemos tener como maestros, ¿no? Y para eso, qué mejor, ¿no? Que ver a Jesús como nuestro mejor ejemplo de maestro. Jesús valoraba a los niños. Él mostró interés por los niños, mostró amor y afecto a los niños. Jesús fue como un niño al acercarse a los niños. Los niños no le huían porque él mostraba confianza, ¿no? Si a los niños le muestran pues un rostro, una cara que los asuste, los espante, ellos no se van a querer acercar. Pero Jesús no fue así, ¿no? Porque los niños les es muy difícil mostrar sus emociones y más si es que no se les inspira confianza, ¿no? El Señor Jesús consiguió que los niños se le acercaran, ¿no? Los niños no son rencorosos, son muy receptivos. Ellos están dispuestos a escucharte todo. Por eso que debemos tener cuidado de cómo les decimos, qué les decimos, porque ellos nos van a creer todo. Y si decimos algo que está mal, lo van a creer así como nos han escuchado. Por eso es importante la preparación. Y ellos están llenos de vitalidad. ¿No se imaginan la energía que ellos presentan? ¿No? Ellos tienen sus pilas recargadas todo el tiempo. Y es algo importante que debemos considerar al momento de trabajar con ellos. Jesús acoge a los niños. El Señor Jesús nos muestra este ejemplo también, ¿no? Atiende la necesidad de los niños, los escucha atentamente y ora por los niños. Jesús es el modelo de maestro al cual nosotros debemos mirar para poder ser buenos maestros también, ¿no? Porque Jesús tenía su presencia, él deseaba estar en el templo, deseaban estar cerca de Jesús. Los niños, las personas, reconocen su poder, ¿no? Aceptaron a Jesús como su Salvador los niños y proclamaron su nombre. A los demás no tuvieron temor porque vieron en Jesús, ¿no? Es esa persona a cual se le podían acercar sin temor, sin miedo. Entonces, Jesús es el modelo perfecto que debemos tener nosotros para poder ser buenos maestros también. Algo que no debemos olvidar dentro de nuestra labor como maestros de escuela dominical y cada vez que presentemos nuestra lección es la evangelización. Cada clase, cada lección que vayamos a dar, no debemos olvidar esto, ¿no? Los niños deben entender a través de la lección, la clase que presentemos, unos que son pecadores, que Dios los ama, que Jesús murió por ellos y que si se arrepienten y lo aceptan, son salvos. En cada clase, en cada lección no debemos olvidar presentar esto, el plan de salvación, evangelizar a ellos, ¿no? Y si ya hemos identificado algunos niños que ya han evidenciado que ellos han aceptado a Cristo como su Salvador, no quedarnos satisfechos con eso, sino
identificar a esos niños y seguir trabajando con ellos a través de un discipulado, para que sigan conociendo más a nuestro Señor Jesús y puedan seguir creciendo espiritualmente también, ¿no? Un niño, un adolescente, ¿cómo va a crecer? Pues orando, tiene que aprender a orar, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, a la escuela dominical, a sus clubes, y eso lo vamos a conseguir a través del discipulado, ¿no? Formándolos ahí con el discipulado. ¿Qué debe hacer un maestro? Por lo tanto, entender y conocer la importancia de los niños, el por qué trabajamos con los niños, el por qué estamos al servicio de los niños, pedir a Dios que nos guíe a comunicar el mensaje de salvación, ¿no? Orar por las necesidades de los niños. Un maestro está llamado a orar constantemente por sus alumnos, orar por el desarrollo de la clase, no caer en que creernos autosuficientes, de pensar que porque es una lección que ya la conocemos o la hemos dado muchas veces, ya no necesito estudiarla. No vayamos a caer en esto. Y estudiar primero en la Biblia, porque muchas veces manejamos un manual, tenemos un manual de lecciones que la iglesia nos proporciona o podemos nosotros conseguir como maestros de escuela dominical y podemos irnos de frente a estudiar el manual y ya no estudiar en la Biblia. No debemos hacer eso. Primero en la Biblia, estudiar, leer el pasaje, los pasajes que nos traen de referencia y luego pues el manual, ¿no? Y continuar con la clase. Conocer claramente el objetivo de la lección, ¿no? A dónde quiero llegar con la lección. Coordinar con mi equipo, si tengo pues un apoyo, un auxiliar, coordinar con las personas que sirven conmigo para hacer un buen trabajo, ¿no? En organizar el ambiente, en preparar tal vez el refrigerio o la actividad o la dinámica o el cántico que se vaya a llevar a cabo, ¿no? Capacitarme permanentemente para nuestro servicio, ser más amiga que maestra, ¿no? Eso requiere. ¿Qué debe presentarla? ¿Cómo debe presentar la lección? Mi lección tiene que ser viva, utilizando gestos, mímicas, dominar las ayudas visuales, los coros, las dinámicas. No puedo llegar a improvisar y decir, luego qué voy a hacer, se me ocurre hacer esto. No, sino que previo tiene que haber habido una preparación, una organización de todas las actividades que vayamos a hacer, ¿no? Y al momento de dar la lección, vocalizar bien, utilizar un tono adecuado de voz, ¿no? Algunos niños requieren que de repente, dependiendo de la edad, nos sentemos tal vez al nivel de ellos, otros de repente que hacemos un poco más la voz, y eso va a depender mucho de cuán observador somos, ¿no? Si está funcionando o no nuestro método de enseñanza. Sentirnos en confianza con los niños. Tenemos que tener en cuenta que la lección no solo es para que conozcan la Biblia, sino que para que entiendan lo que se les quiere decir, ¿no? Hacer una invitación para la conversión de los niños. Como decía en el punto anterior, siempre debemos evangelizarlos, cada clase. Por más que ya lo hayamos hecho en la clase anterior, cada clase nos debe llevar a evangelizarlos y a presentar el plan de salvación a los niños, ¿no? Y conocer de cerca las necesidades de los niños. Identificar de repente algunos que tengan alguna dificultad, de repente tienen dificultades auditivas o visuales, y mi tarea como maestro de escuela dominical es identificar aquellos niños que puedan presentar ciertas dificultades para poder trabajar de otra manera con ellos, ¿no? Y poder ser más intencionales con estos niños, ¿no? ¿Qué debemos evitar como maestros de escuela dominical? Y uno que es más importante también, evitar llegar tarde. No podemos llegar a la iglesia o a la escuela dominical cuando ya los niños han estado antes que tú ahí esperándote. No puedes hacer eso. Tienes que llegar antes que ellos. Preparar tu ambiente, preparar tu espacio y ser tú la que recibe a los niños, ¿no? Evitar el monólogo. Siempre hay que propiciar la participación de los niños. No debemos caer en eso, ¿no? No juzgar a los niños, evite llevar los problemas que tenemos personales de repente a la clase, que puedan evitar que podamos llevar una buena clase, ¿no? Dejemos en nuestras vidas también en las manos del Señor para que el Señor pues nos ayude a llevar una buena clase y no ser de tropiezo, ¿no? Evitar dar mal testimonio, no podemos dar un mal testimonio en la iglesia, en nuestro barrio, en donde vivamos, porque los niños nos observan, ¿no? Y para ellos somos un referente. Evite llegar desarreglado, aún esto es importante, ¿no? Los niños tienen que ver en ti
pues un buen ejemplo. No usar apodos con nuestros niños, no obligar a los niños a que acepten a Jesús en su corazón como Salvador. No debemos obligarlos ni presionarlos, ellos deben hacer porque lo entiendan. Y algo para terminar importantísimo, prohibido improvisar. No debemos caer en la improvisación o prepararnos un día antes para la lección o el mismo momento estar repasando qué tengo que hacer. No debemos caer en la improvisación porque somos hijos de Dios y por lo tanto nuestro servicio tiene que ser con excelencia para el Señor. Entonces, es lo que quería compartir en esta primera parte acerca de nuestra responsabilidad, nuestro trabajo como hijos de Dios y obedeciendo al mandato que el Señor nos da, ¿no? Y la responsabilidad que nos ha encomendado de enseñar a niños en la escuela dominical.